Saltamos la grieta diversificando todas las voces. Todas las voces. El arranque. Información en las mañanas de Radio Sónica. Y ahora, como todos los martes, ya tenemos conectado a nuestro analista internacional, a Quique Romero. ¿Cómo estás, Quique? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. A ver, hoy cambiamos Brasil y nos vamos a Estados Unidos a hablar, o mejor dicho, nos vamos a Hiroshima, ¿no? A hablar un poco de lo que fue esta visita de Obama, esta polémica, entre comillas, visita de Obama a Hiroshima. Vamos a hablar un poco de lo que pasó el viernes pasado en nuestras antípodas, exactamente, porque tomemos conciencia. Los dos únicos países en el mundo en cuya bandera tienen un sol están casualmente en las antípodas el uno del otro, y estoy hablando de nosotros y de Japón. Claro. ¿No? Japón también tiene un sol en el centro de su bandera, igual que nosotros. ¿Qué hizo este señor Premio Nobel de la Paz el viernes pasado, que fue de visita a la ciudad de Hiroshima? Primer ciudad en la historia del mundo que conoció el significado de la palabra destrucción masiva, ¿no? Porque lo que hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki fue verdaderamente una destrucción masiva a gran escala, como jamás la historia de la humanidad la había visto, ni la había sentido, ni se había imaginado que hubiera sido posible llegar a tal atrocidad, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Obama allá en Hiroshima? Primero, bueno, se hizo las visitas protocolares correspondientes, las entregas de ofrendas florales en los monumentos que correspondiera, y se limitó nada más a hacer una muy breve e insípida reflexión acerca de los horrores de la guerra, y después se subió otra vez al Air Force One y se volvió a Washington. Pedir perdón por las atrocidades cometidas por los Estados Unidos en 1945, en agosto de 1945, por haber lanzado semejantes dos armas de destrucción masiva en el territorio japonés, no, de ninguna manera. Perdón, no, Estados Unidos no pide perdón, de ninguna manera. Le exige a los países del mundo que pidan perdón por cualquier cosa, pero por esta atrocidad que jamás en la historia de la humanidad se había visto, no, perdón de ninguna manera. Y entonces, ¿a qué fue Obama? La gran pregunta. Esa es la pregunta. ¿A qué fue Obama? ¿Y por qué fue el viernes pasado? Porque si uno dijera, bueno, fue en el momento que se cumplen 70 años, a ver, el 6 de agosto de 2015. Bueno, ok, puede tener un significado, pero que haya ido el 27 de mayo de 2016, ¿en base a qué fue? Esa es la pregunta que queda en el aire, ¿no? Entonces, tenemos que analizar un poco la historia de la humanidad en sí y del poder cómo se distribuyó el poder en la historia de la humanidad, y este tan estudiado nuevo orden mundial al que nosotros nos dedicamos tanto a analizar, ¿no? Sí. Pero en la historia de la humanidad podemos marcar como un punto de inflexión el día que Estados Unidos lanzó la bomba sobre Hiroshima. Ese punto de inflexión tiene que ver con la humanidad antes de las armas de destrucción masiva y la humanidad después de las armas de destrucción masiva. Antes de Hiroshima, los países se mandaban a hacer guerras entre sí, pero lo único que estaba como intención marcada era la posibilidad de la conquista territorial. Así arrasaran con todos los habitantes de un país, como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, donde se han arrasado poblaciones enteras hasta reducirlas a cero, ¿no? Pero con la única intención de ir y conquistar su territorio. Y se ha hecho a lo largo de la historia, pero después de Hiroshima se empezó a jugar con la idea de la destrucción
del planeta en sí, la extinción de la vida sobre el planeta y de convertir al planeta en inhabitable para la vida humana. Ese concepto mental no existía hasta Hiroshima. A partir de Hiroshima, ese concepto quedó implantado en la mente del ser humano, la posibilidad de autodestruirse mutuamente en un enfrentamiento con un enemigo. Los otros días vi una película cómica, una parodia, filmada por Stanley Kubrick, eso es lo que me llamó la atención, en el año 1964, que se llama Doctor Strangelove. El protagonista es Peter Sellers. Y la película transcurre básicamente en la sala de guerra del Pentágono, donde por una orden accidental se debate el destino de la humanidad y qué es lo que va a pasar cuando accidentalmente se dispara la orden de atacar a la Unión Soviética de aquel entonces con armas atómicas, y cuando venga la respuesta de la Unión Soviética, y obviamente estaba claro de que estaban frente a la destrucción del mundo, a la destrucción del planeta. Y entonces, esto de destruir el planeta en sí, la capacidad que pueda llegar a tener un país de destruir al propio planeta, ya no de destruir a mi enemigo, o al país con el cual tengo una disputa. No, es si yo voy a destruir, destruyo todo. Eso es terrible como concepto. Ahora, Quique, pero la verdad es, ¿por qué querrían la destrucción de todo de estas potencias? A ver, es la pregunta que se me viene a la cabeza, porque la realidad es que no se entiende, porque incluso es el lugar donde habitan ellos. Así es. Entonces, ¿qué es la bomba atómica en sí? Es un arma que estoy dispuesto a usarla. Estados Unidos hasta ahora es el único país que demostró que sí, que está dispuesto a usarla. Ningún otro país demostró que estuviera dispuesto a usarla. Pero ¿qué es en sí? ¿Es un arma realmente para usar o es simplemente un factor de miedo para asustar al enemigo con que como yo tengo la posibilidad de hacerlo, vas a hacer lo que yo te digo? Analicemos un poco quiénes son los países que sí tienen este armamento nuclear, y con esto vamos a llegar a las conclusiones de lo que pasa hoy en el mundo. Hay que entender, todo esto de tener o no tener armas nucleares surge con el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es un tratado de Naciones Unidas que se firmó en el año 1968. En este tratado de no proliferación nuclear son casi 170 países los que lo han firmado, son muy pocos los que no lo han firmado, pero sí queda claro que todos los firmantes aceptan que los países que tenían armas nucleares hasta entonces pueden seguir teniéndolas. Esos países eran China, y son en la actualidad, ¿no? China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Esos son los países firmantes de este tratado que sí tienen armas nucleares. Y todos los demás países que han firmado ese tratado aceptan que no las van a tener nunca. La Argentina lo está aceptando como firmante del tratado. Países que no han firmado ese tratado son India, Pakistán y Corea del Norte, y que tienen de hecho armas nucleares. Claro. India y Pakistán, es más, son dos países vecinos, enemigos, y ambos con armas nucleares. Y ya hemos hablado en algún momento del conflicto que existe en la región de Cachemira, sí. Entre India y Pakistán, y la posibilidad de una escalada en ese conflicto lleve una confrontación nuclear entre ambos países, ¿no? El otro es Corea del Norte. Bueno, no vamos a ponernos a hablar de Corea del Norte ahora, pero ya cualquiera que lea los diarios sabemos de qué se trata. Hablando, sí. Por otro lado, hay dos países que sí firmaron este tratado de no proliferación nuclear, pero que hay muchas dudas acerca de si tienen o no tienen,
Esos países son Israel, que no hay ninguna duda de que sí tiene armamento nuclear provisto por Estados Unidos, pero no lo declara. Y el otro es Irán, y que bueno, ya conocemos también, podemos decir lo mismo de Corea del Norte. Claro, la historia... Podemos hablar mucho de Irán y sus desarrollos de armas nucleares, pero bueno, dejémoslo para otra columna. Por otro lado, existen países que en su territorio tienen desplegado armamento nuclear, pero que no está bajo su control. Es el caso de países miembros de la OTAN. Estos países son Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía. Y también países que tuvieron armas nucleares, pero que declaran que las han entregado al control de Rusia, como Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania. Ahora, Quique, te quiero hacer una pregunta. A ver, estamos hablando de que algunos países que ya tenían, firmaron como para no seguir teniendo. Hay algunos que no les interesó, hicieron igual. Hay algunos que quieren desarrollar. ¿Por qué no se admite finalmente que se tienen armas de este estilo y se hace una regulación mundial, por ponerle un nombre entre comillas, del uso de estas armas y el manejo y el trabajo que se da con estas armas? Bueno, ese tratado casualmente de no proliferación nuclear apunta en esa dirección que vos estás señalando. El uso de estas armas está claro que pasa por el no uso. Usarlas al nivel de desarrollo que han alcanzado hoy este tipo de armamentos es volver a esta película de Stanley Kubrick con Peter Sellers, es la autodestrucción asegurada de la vida sobre la Tierra. Pero vos fíjate los países que primeramente se presentaron como poseedores de armamento nuclear y que hoy son los que están autorizados supuestamente por este tratado a poseerlas: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Quiénes son estos países que te acabo de mencionar? Claro, son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué significa el poseer armas de destrucción masiva en este mundo tan loco en el cual vivimos hoy? Significa poder, nada más que eso. Significa tener un lugar asegurado en la mesa en la cual se sientan los poderosos y poder discutir con los poderosos de igual a igual. Quique, y bueno, hablamos lo que pasa siempre son los mismos los que terminan teniendo el poder entre ellos y los que terminan manejando el mundo, que son siempre los mismos pocos. Ahí está, a eso voy. Entonces, cuando hablamos de este nuevo orden mundial, ¿no? Sí. Vos fíjate, dijimos que podemos dividir la historia de la humanidad entre antes de las armas de destrucción masiva y después de las armas de destrucción masiva. Estamos hablando siempre nosotros en nuestros análisis de la instauración de un futuro nuevo orden mundial. Claro. Y si ese nuevo orden mundial ya está instaurado y se instauró casualmente el día que Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, y hoy por hoy los conductores de este nuevo orden mundial son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Qué pasaría si empezamos a analizar nuestra transición hacia ese nuevo orden mundial con estos países que acabo de mencionar, claro, como los actores principales? Quique, te dejo el análisis y la respuesta para la semana que viene, sin duda alguna. Te pido el análisis. Dale, vamos Quique, a seguir hablando de este nuevo orden mundial y del poderío de las armas nucleares como factor determinante para poder sentarme en la mesa y decir acá se va a hacer lo que yo quiera. Perfecto, Quique, muchas gracias. Como todos los martes te agradecemos que estés con nosotros. Gracias, Pablo. El martes que viene estaremos aquí. Ya se presentó solo y lo presentamos de vuelta. También Quique Romero con nosotros. El martes que viene también lo pueden escuchar acá en Radio Sónica. Desde Bartolomé Mitre 1711, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y hacia todo el planeta. Transmite Radio Sónica, emisora declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Radio Sónica.